Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un día hermoso al amanecer, considero con muchas bendiciones, así considero también que tú estás pensando en compañía de tus seres queridos, de amigos, familiares que te rodean, tus vecinos, con una paz en tu corazón y una paz en el medio que te rodea. Y por eso damos gracias a Dios. Hoy continuaremos con un mensaje más. Espero que tú puedas compartirlo con otras personas, ya que puedes encontrarlo en YouTube, en Facebook también. Y de esa manera tú puedes avanzar bajo el título de Desayunando con Jesús. El título de hoy del tema es Una promesa a un desesperado. ¿Te imaginas tú en una situación desesperante y alguien te hace una promesa y en tu dolor tú sientes un alivio, un consuelo, una salida a esta situación? Vamos a estudiar cómo Jesús vino para enseñarnos a vivir una vida victoriosa. El día de ayer considerábamos que Jesús fue un hombre de oración. Él tuvo una vida total, completa de comunión con su Padre. Jesús mantenía comunión con su Padre para poder tener comunión con los que estaban a su lado. No sé si has encontrado alguna persona que es hombre de mucha oración y tú confías en él y sabes que tratas de encontrarlo hasta donde él se encuentra para decirle que ore por ti. Y Jesús era una persona que tenía una relación total con su Padre y muchas personas confiaban en él. Tenía amigos, tenían personas que aún lo hospedaban en su casa, lo amaban, pero al mismo tiempo habían muchas personas, miles, que lo despreciaban. Cuando vamos a San Lucas 23, 35 al 37 y luego versículo 39, dice de esta manera: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Así le hablaban desde la tierra y Jesús estaba en la cruz colgado. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y siguiendo los versículos 40 al 43, menciona así: respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi querido amigo y hermano, cuando tú lees esta porción en la experiencia de Jesús y de los dos ladrones allá en la cruz del Calvario, ¿qué te imaginas? A veces muchas personas hablan del ladrón, de uno de ellos, el que le escarnecía más, pero pudiera ser que tú y yo representemos a ese ladrón. Otros decimos: yo puedo tal vez defender a Jesús, como lo hizo el otro ladrón, hablando a favor de Jesús. Pero ¿qué de nuestra relación con Jesús? ¿Será que inmediatamente iremos a Él
aceptándolo como nuestro Salvador, como este ladrón lo hizo. Yo no sé qué pasa por tu mente, pero al leer esta parte que hemos leído, yo me pongo a meditar, ¿cómo habrá sido ese momento? Cuando Jesús estaba en el centro de estos dos ladrones y ahora empieza un debate entre ellos como una discusión. Y uno le reclama al otro y le dice, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Y nosotros merecemos porque así dictan nuestros hechos, pero quizá con la cabeza y tratando de ponerse un poco al frente, trataba de ver el rostro del otro. Le dijo así, me imagino yo moviendo la cabeza, pero ningún mal ha hecho. ¿Saben? Ahí están en esas dos cruces al lado de Jesús los dos penitentes. Vamos a encontrar las similitudes de estos dos ladrones. Bueno, los dos habían sido ladrones. Los dos sufrieron el mismo castigo. Los dos tuvieron el mismo dolor. Los dos injuriaron al Señor. Los dos estaban a la misma distancia. Los dos escucharon a Jesús todas las palabras que él expresaba. Incluso aquellas palabras que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la misma muerte. ¿Te imaginas? Eso sucede en la vida nuestra cada día cuando estamos al lado de muchas personas. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos a veces a Jesús a la misma distancia cuando alguien nos habla. Unos prestan atención, otros tratan de rechazar. Pero ahí están los dos penitentes. Ahora veamos las diferencias de estos dos penitentes. Uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Uno dejó de injuriarle, dejó de insultarlo y el otro no. Uno deseaba salvación del cuerpo, el otro no. Uno aceptó a Jesús como su Salvador, el otro lo rechazó. Uno se arrepintió, el otro no. Uno confesó su culpa en su corazón, el otro no lo hizo. Uno de ellos fue salvado, el otro no. Uno murió en paz, el otro no. ¿Qué piensas de ello, mi querido amigo? En la historia de la cruz, dos ladrones acompañan a Jesús. ¿Por qué? Porque en la historia encontramos que el camino de Jerusalén a Jericó, dice la historia que habían ladrones que salían al encuentro de los caminantes y le quitaban sus pertenencias. Hasta lo mataban. Lo mismo sucede en nuestra actualidad. ¿Y cómo terminan esas personas? Los marginados, los delincuentes y hombres que no tenían en cuenta a Dios para nada, se escondían en los matorrales, asaltaban a las personas que caminaban de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén. Y su pensamiento siempre era el mal. Y la realidad era que a ellos no les importaba morir. Pero aquí está la muerte de la crucifixión. Ellos sabían que había una muerte para ellos. Y era una muerte segura. Pero ellos trataban como los ladrones de hoy de esconderse, de no ser descubiertos, pero al final eran descubiertos. Y la muerte de la crucifixión era la venganza de la sociedad contra aquellos que habían abusado de ella. Era una muerte cruel, planificada para que el delincuente sufriera y luego muriera y fuera una lección para otras personas y que no lo siguieran haciendo. Estos seres, a pesar de que veían a otras personas morir de esa manera, preferían morir así que vivir muriendo una muerte natural. El pecado nos arrastra siempre a hacer lo malo, mis amigos.
Los dos ladrones que habla la Biblia que estuvieron al lado de Jesús representan a los que dudan y a los que creen en Jesús. Los dos ladrones son los que piensan en lo material y en lo espiritual. Los que se preparan para esta vida y los que se preparan para la eternidad. Los que confiesan sus pecados y los que no se arrepienten de sus pecados. Pero en el Calvario, ahí estaban 3 cruces. ¿Saben? 2 de ellos habían quebrado las leyes de Roma. El del centro, las leyes de Jerusalén. Los de los lados habían transgredido la santa ley de Dios. No robarás, no matarás. El del centro, solo las tradiciones de los hombres. El primer ladrón le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sus palabras no expresan confianza. Jesús siempre creyó aún en los peores seres humanos. Tristemente, muchos no creen en él. El ladrón no estaba arrepentido. Él solo quería verse libre del dolor de la cruz, no de sus tendencias. Sus palabras no expresan confianza. Jesús siempre creyó aún en los peores seres humanos. Tristemente, muchos no creemos en él. ¿Saben? Hay muchas mentes enfermas en la actualidad, confundidas por la duda y que reclaman una demostración de poder, como si el poder fuese capaz de hacer lo que solo el amor puede hacer. Vamos a Jesús reclamando solamente. Así somos solo creemos en un Dios poderoso si éste es capaz de resolver nuestros problemas, pero no queremos ir a él. El segundo ladrón, mis amigos, no creyó en las manipulaciones del poder. Creyó en un Cristo agonizante e impotente. Tuvo la capacidad de ver la divinidad detrás de su humanidad. Dejó de ver las cosas que se podían tocar y fue capaz de ver las cosas que no se veían. ¿Cuándo creyó? En el momento que estaba sufriendo. ¿Cuál fue su súplica? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, ese ladrón, cuando Jesús venga por segunda vez, va a resucitar dentro de los elegidos. Qué hermoso será si tú y yo somos fieles a Dios y creemos en Jesús. Y cuando Él venga, encontrarte con ese ladrón que acompañó a su lado a Jesús y creyó en Jesús y alcanzó la salvación. ¿Cómo será esa experiencia? Yo lo pienso, lo medito y me emociono cuando sea ese momento. El ladrón consigue ver que su gran problema no es la cruz. No importa la situación que se encontraba, él creyó en Jesús. En su mente estuvo todo. ¿Saben cuál fue la elección de Cristo? Jesús buscó a los pecadores. Jesús vivió entre los pecadores. Jesús comió con los pecadores. Jesús durmió con los pecadores. Se relacionó con los pecadores. Caminó con los pecadores. Murió también con los pecadores. En una cruenta cruz. Murió como un ladrón. Porque su esperanza era alcanzarnos, mostrarnos su amor y transformarnos a su semejanza. Por ello, Él vivió como murió, entre los pecadores. Mi querido amigo que me estás escuchando, ¿estamos dispuestos a encontrarnos con Jesús? Muchos decimos, cuando yo encontré a Jesús. Esa expresión no es correcta. Cuando Él nos encontró. Jesús encontró a este ladrón junto a la cruz, ahí en la cruz clavado, mientras el otro ladrón lo rechazó. La salvación era para los dos, pero uno de ellos lo rechazó. Y ambos representan a una sociedad dividida en nuestra actualidad, unos con esperanza y otros sin la esperanza en su corazón.
Yo te cuento esto. Yo soy del estado de Chiapas. Y esto me identifica con muchas personas que lo escuchan. Hace muchos años atrás, en una ciudad allá en las montañas de Chiapas, Motocintla, Chiapas, habían jóvenes, personas que se dedicaban a entrar en las casas, causar daño, planeaban para entrar a los hogares. Y muchas veces eran agarrados por la policía, llevados ante las autoridades. Quizá a los 8 días, 15 días, cuentan las personas que lo soltaban. Pagaban dinero, ustedes saben cómo es allá, y salían libres. La sociedad de ese pueblo, la comunidad se cansó. Y cuentan las personas que ellos se reunieron, hicieron sus reuniones secretas y pues se pusieron de acuerdo cómo iban a hacer. Y ellos pusieron una seña. Y la seña era que pues todos iban a adquirir o comprar un silbato de árbitro. Y donde comenzara a sonar el silbato, decían ellos, ahí estaba el peligro. Y todos iban a ir, ahí decir, allá es, allá en tal sitio. Y todos iban a correr para poder salvar a esa familia del peligro. Y así fue. Los ladrones no sabían lo que la comunidad había planeado. Y un día estas personas entraron a una casa y empezaron a agredir a las personas. Y cuentan las personas que fueron testigos de esa situación triste, que la gente salía de sus casas con picos, con palos, con piedras, con lo que tuvieran machetes, con lo que tuvieran quizá armas. ¿Y dónde es? Es por allá. Y todos señalaban y ahí corrían. Y cientos de personas se reunieron y capturaron, eran 2 jóvenes. Y fueron llevados frente al Palacio Municipal. Y gritaban ahí en señal de protesta que ahora si las autoridades no hacían justicia, ellos iban a hacer justicia por su propia mano. La policía cuentan que intervino, pero también la gente dijo, ustedes también quieren morir como ellos. Y trataron de agarrarlo y cuando vio la policía que esto era difícil de entrar porque eran cientos de personas enojadas, ellos retrocedieron. Personas fueron ahí a cuadra y media a conseguir en una tienda donde vendían petróleo, gasolina por tambos y trajeron gasolina. Y echaron sobre estos 2 jóvenes. Alguien prendió un cerillo y lo botaron encima. Las personas cuentan que eran gritos desgarradores. Así murieron esas personas, calcinadas. Un día yo fui a la ciudad de Motocintla y curioso pasé por donde decían que había sido, porque yo estudié ahí y dije voy a pasar. Ahí estaban pintados con pintura especial, ya de meses no se borraba la seña de los 2 cuerpos donde quedaron botados, calcinados. Ellos decían, esto va a ser un ejemplo para que los demás se detengan. ¿Te imaginas? La sociedad tiene que cobrarse por sí misma. Pero si te llevaran a ti siendo injusto y morir de esa manera, piensa en la situación de Jesús. Él vino por amor por nosotros, murió sin hacer nada, murió como un criminal en la cruz del Calvario, junto a esos 2 malhechores, donde uno de ellos decidió por Jesús y el otro le negó. ¿Cuál es tu decisión? Ojalá que pueda ser de aceptar a Jesús en nuestro corazón a pesar de nuestra vida pasada. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.